Buenas noches amigos, AR Noticias de hoy y del ayer. Bueno, pues hoy les traigo algunas noticias importantes que nos dio nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Suscríbanse a mi canal. Al entregar el reconocimiento al mérito médico 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la labor de las y los médicos, así como de todo el personal de salud durante la epidemia de COVID-19. Dice que en este tiempo han estado a la vanguardia y han sabido manifestar su solidaridad con la sociedad y con el pueblo. El mandatario afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación lleva a cabo una estrategia para resarcir el daño que provocó la política neoliberal al sector salud. Recordemos que antes manejaban algunas empresas de políticos y empresarios la venta de medicamentos a diestra y siniestra y a precios exorbitantes que se chupaban todo el presupuesto en el sector salud. Hoy ya no. Ante el déficit de médicos especialistas se impulsa la formación de estos profesionales en el país y en el exterior con el doble de becas. Esas becas las da el CONACYT. Ya no sirve para científicos que no entregan resultados ni empresas que se les daba dinero por nuevos proyectos que solo beneficiaban a sus bolsillos y a sus cuentas bancarias. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, indicó que de acuerdo con un estudio integral realizado por el gobierno federal hace 2 años, se requerían cerca de 140,000 médicos generales para cubrir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y que en cuanto a especialistas, la pandemia de COVID-19 evidenció la urgencia de más personal médico. En 2019 se necesitaban 30,000. Agregó que la mayor falta de personal se encuentra en el área de enfermería. Se requieren hasta 300,000 personas. El gobierno federal fijó la meta de cubrir las necesidades de especialistas en todo el país durante 2022. Para lograrlo se ampliarán las posibilidades de aceptar a más aspirantes que realicen el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, indicó el secretario. Estamos conscientes de que con estas estrategias vamos a dejar en los próximos 3 años una base sustancial que cubra la mayor parte de las especialidades y, repito, de los trabajadores de la salud, incluyendo desde luego a las enfermeras. En el diálogo con representantes de los medios de comunicación, el presidente otorgó el reconocimiento al mérito médico a Jorge Salas Hernández y Manuel Martínez Lavín García Lascurain por su vocación de servicio y entrega en favor de la medicina. Al acompañarlo en este acto, el secretario de Salud recordó a las y a los médicos caídos en el cumplimiento de su deber durante la pandemia de COVID-19, que sí fueron varios. Recordemos que esta pandemia se ha llevado gente mayor, gente joven, hombres, mujeres. Todos hemos estado expuestos a ese bicho mortal. Al acompañarlo en este acto, el secretario de Salud recordó a las y a los médicos caídos. El secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciados, sostuvo que el gobierno federal seguirá pendiente de la calidad de la atención médica y de la garantía de insumos de salud para prevenir y atender padecimientos. Pues el gobierno de México ha hecho contratos con farmacéuticas extranjeras porque ya no se va a trabajar
chupadores del erario, con rateros y corruptos. La epidemia suma 3 meses consecutivos de descenso, destacan autoridades de salud. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, acérrimo enemigo de Lili Telles y de la panista esta Margarita Zavala, esposa del Borolas, que lo llaman responsable de tanta muerte. No, aquí nuestro presidente nos dio la libertad de andar en las calles, en las fiestas, no reprimió a nadie. Y el doctor Gatell recibió órdenes de ser congruente con sus acciones y lo está haciendo. En el país, menos del 1% de los casos de COVID-19 son activos y las hospitalizaciones son 84% menos en comparación con el punto máximo registrado a lo largo de toda la emergencia sanitaria, apuntó López-Gatell. Indicó que el regreso a clases presenciales no ha representado un factor de repunte de la epidemia e incluso entre la población infantil y juvenil también hay descensos en los contagios. Se ha demostrado la posibilidad de control local de COVID-19 en las escuelas públicas y privadas, local con acciones puntuales en niñas, niños y adolescentes, y en los casos reportados ninguno ha sido de enfermedad grave. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la comunidad educativa su colaboración y trabajo en equipo para hacer posible el escenario de vuelta a las aulas con seguridad sanitaria. Detalló que hay 169.864 escuelas abiertas, a las que asisten 18.290.948 estudiantes y 1.508.224 trabajadores del Estado de Educación. Afortunadamente ha habido un aumento en cada semana y esto definitivamente es gracias a la comunidad escolar. Vamos a seguir con los protocolos que nos han dado la oportunidad de tener estos resultados, subrayó la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Y les quiero hablar precisamente del presupuesto de egresos para 2022, el cual nuestro presidente lo explicó el día de ayer claramente, el cual trae beneficios para todos los ciudadanos mexicanos, para los que están en necesidad. Dice nuestro presidente que el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para 2022 tiene que ver con la transformación de México y que contempla recursos para la gente y es distinto a las imposiciones económicas del periodo neoliberal. Recuerden que antes los presupuestos se hacían de acuerdo a los machuchones empresarios, aquellos que daban órdenes como Claudio X González, como Salinas Pliego, como Emilio Azcárraga, o como dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial que hoy están enojados, o de la Concanaco, de la Concamín, porque ya no les llega presupuesto. Pues este presupuesto se hizo con mucho tacto para todos los mexicanos y para los más pobres. Dice el presidente que no se puede quitar recursos al pueblo, ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías. Seguramente está hablando de aquellos que se quejan de la cancelación del Naim en Texcoco, que hoy ha vuelto a ser un lago, una laguna, y que al final del día
va a ser un parque. Así que el presupuesto que invirtió el tarugo de Peña Nieto va a servir de algo. En lo ya construido se va a hacer un parque. El presidente sostuvo que no impulsará ningún tipo de negociación con grupos conservadores que afecte al pueblo. No hay que hacer alianzas ni con los partidos políticos, ni con los empresarios, ni con las asociaciones. Eso dice el presidente, porque luego toman atribuciones que no les corresponde. Antes mandaban en el gobierno, dirigían al presidente, que nada más estaba de parapeto, de títere, como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, o como el payaso de Vicente Fox Quesada. Y no se diga del señor que nos llevó y nos dio en la madre en el 95, Ernesto Zedillo Fonseca, o el raterazo que entregó empresas, Carlos Salinas de Gortari. Así que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador debió de pensar que en estos ambiciosos y corruptos, y ya no se les da nada, ni un peso. Dice el presidente que se necesita transformar al país y no dar tregua al combate de la corrupción, ya que es el principal problema del país, y que si nosotros damos pasos para atrás se frena la transformación, y que vamos muy bien, que vamos avanzando, que la gente está muy contenta, y que claro, la inconformidad, el malestar, el enojo está arriba entre los empresarios que recibían condonaciones, que recibían ayudas del CONACYT, de la Secretaría de Economía, y que sacaban dinero debajo de las piedras del gobierno. Que entiende la inconformidad y que el enojo, porque antes vivían colmados de atenciones y de privilegios. También habló sobre el enfrentamiento en Tulum, Quintana Roo. Informó que ya se tienen identificados los presuntos responsables del ataque y aseguró que no habrá impunidad y que próximamente habrá detenciones, que se va a castigar a los responsables, y al mismo tiempo se están tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no solo en Tulum, sino en toda la Riviera Maya, y que van a participar más miembros, más integrantes de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Marina. Como punto final, el presidente dijo que el 1 y el 2 de noviembre no habrá conferencia de prensa. Quien viajará a Tabasco el fin de semana previamente encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad en Yucatán el jueves 28 de octubre y en Campeche el viernes 29. Como ven, amigos, nuestro presidente sigue trabajando y las cosas claras y los tamales de chipilín, de verde, de mole y de dulce. Fíjense que me cayó de extraño y les voy a leer un poquito lo que dice la mañanera en el periódico El Universal. Sí, ese diario que perdió privilegios porque Andrés Manuel le quitó las camionetas y los escoltas de guardias presidenciales y ya no les da dinero para que hablen bien. Por eso pues me cae de extraño que sigan, que no aprendan a diferenciar las cosas. Dice el Universal que a las 9:12 dice: López Obrador pide que se ponga la canción Digo lo que pienso de Calle 13. Señala que la libertad no se implora, se conquista. Pues la libertad todos la hemos conquistado, hasta Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente.
Y ahorita pues todos tenemos libertad de decir lo que queramos. Claro que algunos mienten como culebras, mienten porque ya no reciben dinero del gobierno. Dice nuestro presidente que a lo mejor sí falta autocrítica en la izquierda, pero tenemos muchos críticos y ahí se empareja. Pues sí, los neoliberales, la derecha podrida, la derecha corrupta, que perdió privilegios, que ya no recibe y que con el presupuesto menos van a recibir. Ya no podrán en sus declaraciones desglosar las donaciones que dan, entre comillas, a las fundaciones estos grandes empresarios, estos dadivosos, que por un lado llegaban para la fotografía con cheques de millones de pesos para donarlo al Teletón, donarlo a una fundación contra el cáncer, donarlo a una fundación para ayuda contra mujeres golpeadas y maltratadas, y donarlo a sus fundaciones, y al mismo tiempo hacerlo deducible en Hacienda. Y terminábamos pagando los mexicanos de a pie, como siempre. Los manteníamos ese estatus de grandes millonarios mientras había millones y millones de pobres. Pues ahora sí, es momento de que ellos sean buenos mexicanos y donen con el corazón, como tantos mexicanos hicimos en su momento. Es momento de que ellos donen a las fundaciones y a las asociaciones para defensa de todos los males que nos dejaron los neoliberales. Amigos, suscríbanse a mi canal. No les cuesta nada. AR Noticias de hoy y del ayer. Dice el presidente que todos tenemos derecho de manifestarnos. Hay que expresar lo que sentimos. No hay que dedicarnos al cuchicheo. Luego de que Irma Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, declaró que el gobierno está recolectando basura priista. Irma, pues fue buena empleada. Lo malo es que quiso apoyar a su hermano para la gubernatura de Guerrero y empezó a quemar y no terminó y no cejó su empeño hasta tumbar al torito, quien tuvo que poner a la torita. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que arrasó con la gubernatura. Dice que se están respetando las concesiones que fueron entregadas con anterioridad. Pues sí, y las va a respetar. Nada más que pues estos empresarios que inviertan, que no esperen que el gobierno les ayude. Porque en gobiernos pasados pues el gobierno invirtía todo. Y ahí vemos empresarios grandes, millonarios, que manejan las carreteras con recursos, hechas con recursos del área público. Los segundos pisos para muestra, el tren suburbano y otras cositas.
Dice que el litio es un mineral estratégico que debe de quedar bajo el dominio de la nación porque sabe de muy buena fuente que les importa mucho a quienes actúan como hegemonías y que nosotros no podemos dejar ese mineral al mercado porque señala y agrega que debe pensar en las nuevas generaciones. Recuerden que Vicente Fox y Felipe Calderón regalaron millones de hectáreas que hicieron ricos a mineros, a los ballesteros, a los de Minera México, a los de Minera Autlán, a las mineras canadienses, y que pues por convenios firmados pagan una miseria por tonelada de mineral extraído, y pues eso ya no es posible. También dice el presidente que va a aprovechar para escribir su discurso que dará en la ONU y que sobre el aniversario de la revolución el 20 de noviembre también pues nos leyó un poema de Carlos Pellicer sobre la muerte. Dice que el 4 y 5 viaja a Mérida y a Campeche. Ya se los había dicho, creo, algo por ahí. El presidente informa que el 1 y 2 de noviembre no habrá mañanera. Eso también. Que vamos a continuar con nuestro trabajo informando que es muy alentador ver a las redes sociales con gente muy inteligente, que no es famosa, pero sí gente nueva, gente con conocimientos, que sabe la verdad, la historia de toda esta bola de bandidos como Claudio X González y su padre, el cual el presidente retomó para que se entere más gente, porque la mañana tiene su audiencia. Sí, claro que tiene su audiencia y es enorme, y, no es, y que no es por presumir, y que no hay amenaza autoritaria de hacer listas negras, refiriéndose a Claudio X González, al choconostle. El choconostle es una tuna, porque hay gente que no la conoce. Esa tuna se le echaba a la olla con frijoles allá hace muchos años, con un café de la olla, con tortillas de comal hechas a mano, en un fogón con madera y una salsa picada y picosa. Lamenta que el enfrentamiento en Tulum entre dos grupos delincuenciales que ya se tienen identificados a los responsables, que muy pronto se les detendrá. Dice que también él no se mete cuando una ciudadana mexicana en Roma, Italia, le gritó a Enrique Peña Nieto ratero, saliendo de un restaurante en donde un hotel restaurante en donde debe de pagar miles de euros para descansar de su arduo trabajo que tuvo aquí en México, 6 años de robadera. Y no lo digo yo, lo dice la estafa maestra. Aunque pues dice Enrique Peña Nieto que los empresarios lo traicionaron después de la Casa Blanca, de la Gaviota.
y de las mentiras. En la ONU va a dirigirle el presidente Andrés Manuel López Obrador un mensaje y refiere que va al Consejo de Seguridad de la ONU y se va a entrevistar con el secretario general. También pide a la secretaria del Trabajo que atienda las denuncias de la cooperativa Cruz Azul y que no descarta abrir una sección en la mañanera para poner nombre y apellido a jueces ante la falta de justicia, porque hay material suficiente. Y eso pues les va a dar chorro a los desgraciados corruptos jueces que no paran de dar amparos a los que quieren detener el progreso y la cuarta transformación. También leyó una carta de 1920 de Robert Lansing, ex secretario de Estado de Estados Unidos, la cual envió a William Randolph sobre la intención de su cadena de periódicos para poner en la presidencia de México a un estadounidense. Esto lo pudieron ver más de, le calculo que 300,000 mexicanos el día de ayer, entre los canales del presidente, el canal de Sin Censura, Rafa Herrera, el abuelo y otros más, porque el Universal tiene su mañanera y no llega a 2,000 personas. El Reforma no llega ni a 1,500. Televisa menos de 2,000. Ahí no la llevamos. Yo no he puesto la mañanera en mi canal porque creo que ya es suficiente. Y para mí es más importante explicarles a la manera de mi entender lo que sucede con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que en Estados Unidos hay más respeto hacia México hoy en día y que recuerda la plática que sostuvo con Joe Biden cuando fue reconocido como presidente estadounidense y que él no ve a México como el patio trasero. Cuenta que le dijo el mandatario de Estados Unidos, señala con Kennedy y Roosevelt, el país se entendió bien. También que respeta al Fondo Monetario Internacional, ese que endeudó a México de una forma bárbara, atroz, brutal, y que en los gobiernos neoliberales le dieron en la madre a México en todos los ámbitos. Que no creen las políticas del Fondo Monetario Internacional porque causaron la decadencia económica, porque ellos ordenaban lo que se tenía que hacer, económica y social, en todo el mundo, que ellos son los responsables de la crisis mundial, y acusa directamente a los gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas. Fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial los que, en contubernio con las calificadoras, decían, ¿sabes qué? Préstale a X país, endeúdalo, haz que la deuda sea impagable, como los argentinos que están endeudados hasta el tuétano, o como el mismo Estados Unidos, que es uno de los 5 primeros países más endeudados del planeta. Eso ya lo decía yo en el canal del abuelo hace unos días. Dice el presidente que él sí protege a los que piden asilo. Ante la retención en México de Rodrigo Ganda, ex guerrillero de las FARC,
y exhibe un mensaje que le mandó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller sobre la privatización. Mi libro, A la mitad del camino, sigue estando en primer lugar, dice Andrés Manuel López Obrador. También dice que si se privatiza todo, nos convertimos en esclavos modernos. Pues sí, como le hicieron a Venezuela, las empresas extranjeras, y ya lo estaban haciendo con México. Como les vuelvo a repetir, nos compraban naranjas y nos mandaban jugo, o nos compraban jitomate y nos mandaban puré, etcétera. La reforma eléctrica es para beneficio del pueblo. No hay ninguna expropiación y a los privados se les va a permitir comercializar hasta el 46%, que es como todo lo que consume Argentina, el país más endeudado del mundo. Que el Fondo Monetario no tiene llenadera y que los empresarios quieren acabar con la CFE. También dice y señala que vean en Europa cómo está España, donde el precio de la energía está por las nubes, 10 veces más cara que en México. Cuando menciona a Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, pues dice la verdad. Lo están apoyando empresas como Otso, Coppel, Cemento Mexicano, Televisa y TV Azteca. No dice mentiras. Andrés Manuel, como siempre, dice que vamos a seguir adelante, apoyándonos en el pueblo para seguir transformando a México, al exhibir al Choconostle. Y también dice que es increíble que la CFE no pueda subir la energía de sus plantas a la red, porque la reforma que aprobaron lo impide, la reforma de Peña Nieto, la reforma energética. Es que hicieron una... La intención era saquear al país, desaparecer a CFE, desaparecer a Pemex y seguir depredando al país y aumentar la cantidad de millones de pobres. Dice López Obrador, ¿en qué hemos lastimado a México? Ni siquiera a los magnates. Refiriéndose al Choconostle, que dice que el gobierno de la Cuarta Transformación lastima a México. Y la realidad es que pues lastima a los grandes empresarios que ya no reciben ayuda del gobierno, ya no les condonan impuestos. La cuarta transformación avanza y avanza muy bien. También es válido, acusa a Sabritas. En el pasado emitió mensajes en televisión abierta porque no querían que llegara el hoy presidente, e hicieron una enorme campaña en su contra, la cual todos recordamos, y que hoy podemos decir que ya no le sirvió. Hoy y mañana y durante los 3 años que le faltan al presidente, seguirán enojados, seguirán queriendo derrocarlo, denigrarlo, pero nomás no lo van a poder. Habló de la UNAM porque pues ¿cómo puede ser posible que esté Santiago Krill
dando clases en la UNAM, siendo un neoliberal, derechista. ¿Qué les enseña a los alumnos? ¿A saquear? ¿A buscar resquicios en las declaraciones anuales para no pagar sus impuestos como debe de ser? Andrés Manuel recuerda que un maestro de la UNAM, de estos, de nuevo cuño, neoliberal, sin saber que su hijo tomaba clases, dijo que tenía información que un primogénito de López Obrador tenía una concesión de grúas del gobierno. Órale, no está en contra de la educación privada, pero el Estado tiene que garantizar la educación y la salud. Y, y lo está cumpliendo, pese a la guerra sucia que tipos como Claudio X González, como Fernández de Ceballos, como Santiago Krill y diputados panistas de Movimiento Ciudadano, gobernadores, pues nomás no lo pueden tumbar. En fin, amigos, ese era el asunto que les traía el día de hoy. Les agradezco el tiempo que se tomen en ver a este ciudadano comprometido con un México nuevo, con el México de la Cuarta Transformación. Apoyo y apoyaré al presidente Andrés Manuel López Obrador. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima, amigos. Gracias.